Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla y lo que les voy a compartir es una primicia en el sentido de que es la última investigación que me acaban de aceptar hace tan solo un par de semanas para publicar. Todavía no está listo, no está impreso la revista, pero ustedes van a tener un poco la primicia de qué se trata esta investigación, porque lo que yo quiero tratar de impulsar y la idea que yo quiero tratar de dejarles es que no hay una forma única de innovar y por lo mismo hay que tener una estrategia y esa estrategia va a depender de ciertas características. Entonces, para todas las empresas, explotar su negocio actual y al mismo tiempo explorar nuevos negocios es algo difícil. Y es algo difícil mantener este balance. ¿Por qué? Porque explorar y explotar muchas veces implican lógicas que son distintas. Si yo pienso en los procesos que hacen que una empresa pueda explotar eficientemente su negocio, yo necesito procesos formales, innovaciones incrementales, tener un foco en los costos y la utilidad. Por otro lado, cuando yo quiero explorar un nuevo negocio, a lo mejor necesito procesos menos estructurados, necesito innovaciones que son más radicales, necesito poner el foco en el crecimiento y en nuevos productos. A nivel de las estructuras también son distintas las que se necesitan para explotar que las que se necesitan para explorar. Para explotar yo necesito jerarquía, para explorar yo necesito flexibilidad. A nivel de las personas también, la explotación de un negocio existente requiere especialización, foco en la gestión de operaciones, control de gestión. Por otro lado, la exploración de oportunidades requiere diversidad de habilidades, equipos multidisciplinarios, apertura, flexibilidad, discrecionalidad. Finalmente, a nivel de la cultura, la explotación de los negocios requiere premiar la eficiencia, la calidad, la atención de los clientes. La exploración de oportunidades, por otro lado, requiere fomentar un espíritu emprendedor y la capacidad de tomar riesgos. Entonces, la primera pregunta que me encantaría poder hacerles, y la que guía un poco esta presentación, es, bueno, ¿cuánto foco debiese mi empresa, mi organización poner en la exploración y cuánto foco debiese poner en la explotación? Y la segunda pregunta es, bueno, y dado que tenemos que explorar nuevos negocios, que queremos innovar, bueno, ¿cuál debiese ser nuestra estrategia? Porque podemos innovar o explorar de manera abierta o de manera cerrada. Y si yo exploro de manera abierta, lo puedo hacer de manera horizontal, es decir, estableciendo relaciones con otra empresa o incluso con competidores, o lo puedo hacer de manera vertical, buscando relaciones con empresas a lo largo de la cadena de valor, es decir, con proveedores o a lo mejor con mis clientes. Ahora, si yo opto por una estrategia cerrada, esa estrategia cerrada puede ser estructural, es decir, yo puedo crear una unidad dentro de mi organización con a lo mejor culturas distintas, incentivos distintos que potencie la innovación, o a lo mejor me conviene hacerlo de manera contextual, es decir, manteniendo todo dentro de la misma estructura, pero creando una cultura que incentive y motive a las personas para poder explorar. Entonces, volviendo a la pregunta que yo quería hacerles, ¿cómo podemos innovar? ¿Cuál debiese ser mi estrategia? Y la respuesta a ambas preguntas que yo le he planteado, ¿cuánto foco en la exploración de explotación y cómo hacerlo? Es un gran depende. ¿De qué depende? Bueno, depende un poco de las características ambientales y las características de la organización. Y si yo tuviese que organizar desde un punto de vista un poquito más teórico el contexto de la organización, yo puedo ver que hay ciertas organizaciones que están en contextos que son más dinámicos y otras que habitan en contextos que son un poquito más estáticos. Cuando yo pienso en contextos que son dinámicos, estamos hablando de que a lo mejor las grandes empresas tecnológicas, las farmacéuticas, las empresas de moda, todas ellas tienen un contexto que va cambiando por cambios tecnológicos, a lo mejor o porque van pasando las modas, van cambiando mucho más rápido que a lo mejor otras empresas que están en el sector de servicios públicos, los commodities, a lo mejor la misma industria de la construcción, pudiésemos llegar a pensar que se mueve un paso un poco más lento que una industria high-tech. Por otro lado, si yo tuviese que caracterizar a las organizaciones, yo puedo distinguir que hay algunas de ellas que son simples y otras que son más complejas, de acuerdo a su grado de organización. Las organizaciones simples tienden a tener menos unidades, estar ubicadas en un solo lugar,
tienen un rango de productos más o menos acotado, pocos recursos y tienden a ser de un tamaño más pequeño que las organizaciones más complejas, que no solamente son complejas porque son más grandes, sino que a lo mejor son complejas porque operan en distintos países, porque tienen distintas unidades de negocios, porque tienen un amplio gama de productos y también estas empresas son complejas porque administran mucho más recursos. Teniendo en consideración estas dos variables, la complejidad organizacional y las condiciones del medio ambiente, yo puedo empezar a distinguir distintos arquetipos de organizaciones. Voy a decir cuáles son los arquetipos que nosotros descubrimos y después vamos a ejemplificar cómo cada uno de estos arquetipos debiese innovar. Organizaciones que son pequeñas, pero simples, pero que están en un ambiente muy dinámico, nosotros las llamamos los canguros. Las organizaciones que, por el contrario, son complejas, pero están en un ambiente dinámico, las llamamos los leones. Las organizaciones que son sencillas, pero que están en un ambiente más o menos estático, las llamamos los ratones. Y finalmente, las organizaciones que pueden ser grandes y complejas, pero que operan dentro de un medio ambiente más estático, nosotros las llamamos los camellos. ¿Por qué esta taxonomía, estos arquetipos es importante? Porque cada una de estas empresas o cada uno de estos arquetipos de organizaciones sufren distintas presiones al momento de poder innovar y en consecuencia tienen que tener estrategias que son distintas. Partamos por los canguros. Los canguros, ustedes imagínense una organización simple en un contexto que es dinámico. Las startups, a lo mejor, a la que se refería muchas veces el presentador anterior. ¿Por qué la analogía con los canguros? No sé si ustedes saben algunas características de este animal en la vida real. Los canguros nacen muy pequeñitos, de algunos centímetros, pero pueden crecer incluso hasta tener más de 2 metros de alto. Es más, los canguros son uno de esos pocos animales que existen que nunca dejan de crecer. Se mueren antes, pero siguen creciendo a lo largo de toda su vida. Y el tamaño final que tiene el canguro está determinado por su medio ambiente, por su hábitat. Y los canguros también tienen poderosas patas traseras para poder defenderse de predadores y saltar a grandes velocidades. Y si me permiten la analogía, muchas veces las startups de base tecnológica son como estos canguros, porque son pequeñas, pero son mucho más ágiles y tienen un potencial de crecimiento que no está agotado a lo mejor a el tamaño actual que tienen, sino que pueden crecer y pueden escalar y pueden salir a la conquista de los mercados globales. Estas startups, sin embargo, tienen una tendencia a sobreexplorar. Están explorando nuevas ideas de negocio, exploran, son muy buenas para poder detectar nuevas oportunidades de mercado, pero si tú estás permanentemente buscando nuevas oportunidades y no las concretas, eso limita tu potencial de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitan estas empresas, estos canguros, estas empresas, organizaciones sencillas en ambientes dinámicos? Ellos necesitan poder explotar. Entonces necesitan balancear un poco esta tendencia natural que tienen a la exploración. Y para eso la recomendación es enfóquense en un nicho porque van a tener una ventaja temporal en un ambiente que es dinámico. Entonces, el arquetipo canguro, ¿qué es lo que necesita? Es capturar una ventaja de nicho y para eso requiere aumentar la explotación para contrarrestar la tendencia que tienen ellas a explorar. Pensemos ahora en los leones. Son organizaciones complejas en ambientes que son dinámicos. Los leones, como buen animal, el rey de la selva, tiene una capacidad de poder cazar una cantidad de presas enorme y están constantemente mirando la sabana para poder ver cuáles son esas oportunidades de caza. Y estos leones, si yo tuviese que hacer una analogía en el mundo real, bueno, a lo mejor las Big Tech, las farmacéuticas, General Electric, los Google, etcétera, tienden a ser estos leones porque si bien son los reyes de la selva, tienen una tendencia a explotar más que su negocio, más que a explorarlo. ¿Y por qué? Porque como tienen más recursos, los leones pueden ser incluso más efectivos persiguiendo estas oportunidades de mercado que las empresas pequeñitas. Por eso son los reyes de la selva, son capaces de cazar a la gacela, cazar al canguro, por mucho que el canguro pueda ser más ágil. Y por lo mismo, ¿qué es lo que necesita el león? Requiere desbalancear su foco en la explotación hacia la exploración y para eso requiere invertir más en exploración a través de un portafolio diversificado de I+D. Entonces, el arquetipo león, empresas, organizaciones complejas en ambientes dinámicos, ¿qué es lo que necesitan? Crear nuevo valor y para eso tienen que enfatizar la exploración para aumentar su esfera de influencia. Los ratones son organizaciones simples en ambientes que son estáticos.
La gracia que tienen los ratones en el animal es que tiene un gran sentido del olfato y de la audición, lo que les ayuda para poder conseguir alimento y evitar depredadores. Y los ratones pueden adaptarse a casi cualquier ambiente, incluso aquellos ambientes donde hay pocos recursos. Tienden a vivir en grandes grupos y muestran patrones de organización espacial y temporal. Ese, en cuanto al animal, si yo tuviese que hacer la analogía en cuanto a una organización, pensemos en una pequeña y mediana empresa. Las pymes se enfrentan al dilema de decir, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Exploro o exploto? Piensen a lo mejor en una panadería, piensen a lo mejor en una pequeña empresa de la construcción. Son empresas pequeñas, tienen pocos recursos y la mejor forma que ellos tienen para poder tanto explorar como explotar es a través de la asociatividad, porque eso hace que aumente la productividad y la innovación. Entonces, el arquetipo ratón, ¿qué es lo que requiere? Requiere construir recursos o cambiarse de nicho. Y para eso, tanto para mejorar la exploración o la explotación, ¿qué es lo que necesita? Necesita fortalecer su posición competitiva. Ya vamos a ver cómo lo hace. Finalmente están los camellos, que son organizaciones complejas en ambientes que son más estáticos. ¿Por qué hicimos la analogía con el camello? Los camellos son capaces de sobrevivir en ambientes desérticos, es decir, con muy pocos recursos, gracias a sus jorobas. Son longevos también, son de los mamíferos más longevos, viven más de 40 años y tienen un periodo largo de gestación de aproximadamente 14 meses. Les cuesta generar nuevos camellos, les cuesta cambiar, les cuesta parir a lo mejor una nueva idea. ¿Por qué digo que a lo mejor una gran empresa constructora puede ser un camello? Porque tienen un foco súper fuerte en lo que es la explotación del negocio. Disminuir los costos, aumentar la eficiencia, disminuir las mermas, el trabajo que se tiene que hacer. Tienden ese foco por cómo están, por el medio ambiente en que están insertos. Ahora bien, necesitan desbalancear un poco en favor de la exploración. Y para eso hay que buscar un equilibrio, un sano balance. Como tienen recursos, la gracia es que estas empresas que son grandes, son más complejas, tienen más recursos y hay poca incertidumbre en el ambiente, pueden aumentar la exploración incluso también vía adquisiciones. Entonces, el arquetipo camello, ¿cuál es su objetivo? Modernizar su relevancia y para eso debe aumentar en la exploración para poder disminuir la tendencia que tienen siempre ese foco en la explotación. Entonces, solamente resumiendo, tenemos los distintos arquetipos, los canguros, los ratones, los leones y los camellos, y estos están definidos en función de las condiciones ambientales, sean sectores más dinámicos o menos dinámicos, o la complejidad organizacional interna, sea esta sencilla o sea esta más compleja. ¿Por qué esta distinción creo yo que es relevante? Porque la combinación entre el medio ambiente en que una organización está y su complejidad va a generar inercia organizacional y muchas veces puede generar un desbalance entre el foco entre la exploración y entre el foco entre la explotación. Veamos ahora de qué manera podemos tratar de remediar este desbalance. Y aquí entonces donde empezamos a ver cuáles debiesen ser las distintas estrategias para estos distintos tipos de organizaciones. Si la organización es de tipo canguro, es decir, es una organización que puede ser simple, pero un ambiente que es muy dinámico, aquí hay dos recomendaciones para poder hacerla. Desde un punto de vista de la innovación abierta, pueden privilegiar las alianzas verticales, es decir, acuerdos de producción formales con empresas más grandes. Eso es lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en la industria de la construcción. Hay muchos robots que se están aplicando, están en proceso de poder aplicarse en las industrias, muchas startups que están a lo mejor persiguiendo con distintos tipos de robots, tratar de mecanizar ciertos tipos de aspectos de la construcción. Dusty, por ejemplo, Dusty Robotics es un pequeño robot que lo que hace es que lee el plano BIM y es capaz de hacer el layout en la planta de algún tipo de edificio, lo imprime de manera de poder facilitar después al constructor dónde tienen que ir las distintas cosas. Bueno, esta pequeña empresa firmó un acuerdo con una empresa constructora más grande que se llama DPR, la visitamos hace poco con alumnos del Magíster en Silicon Valley, para poder testear ese robot y poder penetrar el mercado norteamericano. Por otro lado, estas empresas tipo canguro también tienen que invertir internamente en procesos internos de explotación y también en generar sistemas de trabajo de alto rendimiento. Es decir, tienen que empezar a invertir en formalizar sus procesos, en invertir a lo mejor en programas Lean o lo que puedan ser para poder tener una estructura que le permita
poder sopesar el crecimiento futuro que va a tener, ¿ya? El canguro, para que pueda crecer, tiene que dejar muchas veces esa tendencia natural que tiene de explorar y tiene que concentrarse en formalizar procesos que le permitan después tener una envergadura mayor y transitar a lo mejor a convertirse en un león. ¿Qué pasa si es que ustedes son un león? Y cuando digo león, bueno, como el rey de la selva, este es el que tiene el rango más amplio de estrategias que puede utilizar, porque puede utilizar estrategias tanto abiertas como cerradas, y abiertas puede incluso hacer competición. Por ejemplo, en la industria automotriz, Toyota y General Motors se asociaron para poder crear células de energía para sus vehículos, o lo que puede llegar a ser innovaciones también más verticales a lo largo de la cadena de valor, la creación de comunidades. Dell y la BMW utilizan las comunidades para poder detectar distintas preferencias de los clientes. Pero no solamente pueden hacerlo de manera abierta, sino que también deben hacerlo de manera interna. Y a nivel, y a nivel interno pueden hacerlo de manera estructural, es decir, creando unidades exploratorias descentralizadas con mecanismos de integración más laxos. Y las grandes empresas que están en ambientes dinámicos muchas veces tienen su unidad de investigación de desarrollo, aparte de lo que es el resto de la estructura, pero también pueden y deben hacerlo de manera contextual, es decir, a través de prácticas formales de exploración, por ejemplo, rotación de personal, rutinización de actividad explorativa, de manera que se pueda potenciar una cultura y también, por ejemplo, proveer de seguridad psicológica para que los mismos trabajadores puedan empezar a generar innovaciones desde las bases. Y desde aquí es donde es la típica analogía, es la regla que solía tener Google, de un 20% del tiempo de todos los trabajadores lo podían destinar a cualquier proyecto que ellos quisieran, que fuera de su interés, y gracias a eso tenemos innovaciones como Gmail y AdSense y distintos tipos de productos que salieron desde los mismos trabajadores de la compañía. Yo sé a priori la industria de la construcción, decirles que tienen que tener un 20% para que los trabajadores puedan generar nuevas ideas, no es posible. ¿Por qué? Porque el medio ambiente en que está es un medio ambiente distinto, y ustedes en la industria de la construcción, incluso las grandes constructoras, no son tanto a lo mejor un león, sino que pueden ser mucho más parecidos a lo que son los camellos, si es que son grandes. Porque si es que son sencillas, a lo mejor son más parecidos a los ratones. Y los ratones, si usted es una pequeña y mediana empresa de la construcción, aquí lo que hay que hacer es apostar por la asociatividad, ya sea asociatividad para poder construir costos, de aquí viene la creación de cooperativas, o también asociatividad para poder explorar, por ejemplo, la participación en distritos industriales. Muchas de las actividades que hace, me imagino, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, que son similares a las que hace la Cámara Chilena de la Construcción, tienden a poder generar innovación mediante la asociatividad. Se organizan, por ejemplo, giras internacionales, tienen centros de desarrollo tecnológico, y es en esa asociatividad donde después van permeando hacia las empresas más pequeñitas, que a lo mejor no tienen el volumen, la envergadura o el tamaño para poder traccionar esto por sí mismas. Y a nivel de la asociatividad también, por ejemplo, en los pequeños ferreteros en Chile, para poder competirle a las grandes cadenas internacionales o incluso nacionales que tienen una envergadura mucho mayor, formaron una cooperativa, se asociaron de manera de poder ofrecer estos materiales y competir a empresas que son más grandes, ¿ya? Para las empresas pequeñas es la asociatividad lo que les permite tanto explorar como también explotar de manera más eficiente sus negocios por el conocimiento que van adquiriendo al estar en contacto con otras empresas. Y finalmente están las estrategias para explorar en camellos. Y los camellos pueden hacerlo de manera abierta y de manera vertical a lo largo de la cadena de innovación. Por ejemplo, la creación de comunidades a través de innovación abierta. Lego, si ustedes quieren, es una empresa que fabrica juguetes. Los juguetes no es una industria que es muy dinámica, vienen produciendo los mismos Legos que yo utilizaba cuando yo era pequeño, ahora los utiliza mi hijo, así que no hay tanto cambio ahí. Lo que sí, ellos tienen una comunidad, porque como hay mucha gente que es capaz de jugar con Lego, tiene una comunidad donde distintas personas van haciendo sugerencias de qué tipo de diseño debiese la empresa producir más adelante. Pero por otro lado, también está la posibilidad de poder hacer outsourcing o incluso adquisiciones, ¿ya? A lo largo de la cadena de valor.
Por otro lado, a nivel de las estrategias más cerradas, dado que los camellos son empresas grandes y por lo mismo tienen mucha inercia, aquí la recomendación es poder tener pocas unidades de exploración, pero que éstas estén coordinadas centralmente, ¿ya? Por ejemplo, Nestlé, cuando creó su famosa Nespresso, no la hizo en el laboratorio de investigación y desarrollo, sino que creó un pequeño satélite, una pequeña unidad para poder explorar. La empresa que yo les había comentado anteriormente, que es DPR, que es una empresa de construcción norteamericana, de las 10 más grandes que existe, ellos sí tienen una unidad dedicada a temas de robótica, donde están, por ejemplo, evaluando este robot Dusty, están viendo otro tipo de robótica para poder hacer anclajes, poner los pernos con brazos robóticos, exoesqueletos, sistemas de giroscopio para poder manejar de mejor forma las grúas, etcétera, 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 ¿ya? Entonces son unidades de exploración que están coordinadas un poco centralmente. Entonces, para ir cerrando y para poder ir dejando los principales mensajes, no hay una única estrategia de innovación, porque la innovación o la estrategia que ustedes sigan últimamente va a depender de cómo son ustedes como organización, entendiendo que hay organizaciones más sencillas y otras más complejas, y cuál es el ambiente en que ustedes se están desempeñando. Y aquí también, ojo que si bien la industria de la construcción uno puede caracterizarlo como un ambiente que a lo mejor es menos dinámico que la industria de la moda, no por eso es un ambiente que no está cambiando y está cambiando por múltiples tendencias que son demográficas, que cuesta conseguir mano de obra, que los últimos 10 años, los avances que han habido en la automatización y en particular la utilización de vehículos autónomos, abre un campo importante para poder incorporar nuevas tecnologías. Ya lo dijeron en presentaciones anteriores, la utilización de BIM y este tipo de tecnologías digitales permite ir cambiando algunos de los procesos constructivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, depende de quiénes ustedes sean, cuál es la mejor estrategia para poder innovar, y si ustedes quieren saber un poquito más, este artículo fue recientemente aceptado para publicación, aún todavía no sale de la revista impresa, pero cuando salgan pueden buscarlo bajo el título Why One Strategy Doesn't Fit All, a Systematic Review of the Exploration and Exploitation in Different Organizational Archetypes, que fue el trabajo que tengo el honor de poder presentar ahí con otros coautores. Y esa era la presentación que tenía. Me habría encantado estar presente en Guatemala, pero bueno, ya tendré tiempo para poder retomar mis viajes para poder seguir con el Magíster de Innovación allá. Espero que se haya escuchado muy bien. Un abrazo. Muchas gracias.